Buenas tardes amigos, bienvenidos a esta tarde otoñal donde estamos liados plantando hortalizas en el huerto. En este caso, aquí veis unos surquitos que he hecho para plantar una hortaliza bastante especial. Ahí lo tenéis, la chalota. Se creía que la chalota era una especie distinta a la cebolla, pero hoy en día genetistas y botánicos han comprobado que solo es una variedad de cebolla, cuyo nombre científico es Allium cepa variedad agregatum, aunque antiguamente, hasta hace unas décadas, se la conocía por el Allium ascalonicus. Como veis, es una cebolla, pero una cebolla especial, una cebolla grumet, es mucho más fina en sabor que la cebolla. Esta hortaliza no se ha utilizado mucho hasta hace poco, que se está implantando en muchas zonas del mundo. Sobre todo se empleaba en cocina francesa. Bueno, aquí he preparado la tierra, como he dicho, he hecho unos caballones. Para el riego, ya sabéis, si tenéis riego por goteo no hace falta hacer caballones. Pues sin más dilación vamos a plantarlas. Os diré que el marco de plantación de las chalotas, que hay varias variedades, es de 50 por 15. Esta, como es más fina, más delgada, la vamos a poner a 40 por 15. 40 por 15 o 40 por 20. No, tampoco hay que exagerar. Al igual que el ajo, hay que tener cuidado de cómo lo plantemos, ¿eh? El piquito hacia arriba, esta parte hacia abajo. Y dejaremos 2 dedos de tierra por encima de ella. Una forma tradicional es la chalota vista. Hacemos un hoyo largo, se ponen las chalotas y luego se tapan. Ese es un sistema tradicional, pero yo la voy a poner una por una porque me gusta más así. Para empezar, hacemos un hoyito, el piquito hacia arriba, ¿veis? Hacia arriba, y que queden 2 dedos por encima, 4 centímetros. ¿Lo veis? Tapamos y listo. Ahí ha quedado. A 15-20 centímetros ponemos la siguiente y hacemos la misma operación. Piquito hacia arriba y enterramos. ¿Listo? Bueno, pues así haremos con todas hasta que las terminemos. Voy a plantarlas y ahora nos vemos. Bueno amigos, hemos terminado de poner la última chalota. Y ahora, y aunque el suelo tiene humedad, no está lloviendo bastante, así que hay que mantener un poco la tierra con la humedad, porque si no, no nos vale para nada todo lo que estamos plantando. Ha llovido unos días, pero no lo suficiente. La tierra debajo no tiene mucha humedad, aunque no seca mucho por las fechas en las que estamos, pero hay que regar. Esta es la desgracia que tenemos en esta zona, que los otoños cada vez son más secos. Pasamos del verano al invierno. Pues nada amigos, dentro de unos días, unas semanas, cuando empiecen a salir las matitas, os lo voy a enseñar, como siempre. Nos vemos. Un mes y unos días después ya tenemos germinadas nuestras chalotas y fijaos qué bonitas están. Ahí están, no sé si la veis. He limpiado este caballón para que lo veáis. Tenemos de máxima hoy 18-19 grados. Fijaos las temperaturas como están. Así que esto crece maravillosamente. Lo que no tenemos es agua, no llueve. De todas formas, la chalota no es una planta que necesita riego, con lo poco que llueva va a ir tirando en esta época. De momento no le hace falta más agua. Cuando llegue el calor habrá que meterle el riego. Pues nada amigos, a ver si las limpio y dentro de nada os la enseño de nuevo. Bueno amigos, hacía tiempo que no veíamos nuestro cultivo de chalotas.
Aquí estoy limpiando de hierbas, limpiando de plantas adventicias, malas hierbas, y recalzando un poquito la planta. Estamos a 11 de febrero, fijaos cómo tenemos ya las chalotas. El calorcito que comienza ya, los días largos de luz, harán que a partir de ahora empiecen a crecer con rapidez. No llueve desde días antes de Navidad, así que fijaos el tiempo que llevamos sin regarlo. Hasta ahora ha aguantado bien, hay humedad, como veis, nada más que la humedad ambiental, fijaos la pamplina como está de frondosa. La humedad ambiental que tenemos aquí mantiene la humedad en el suelo bastante. Pero de todas formas, hoy voy a regar las chalotas. Está demasiado seca la tierra y le voy a meter un poquito, ¿veis? Pero le voy a meter un poquito de agua porque todavía no tiene mucha raíz, para que le llegue a la raíz, que es una planta que no necesita mucho riego. Si hay que regarla si no llueve nada, como está pasando. Vaya año que tenemos. Los pantanos de toda España bajo mínimos. Una pena. Bueno, pues vamos a echarle agua y la vamos a alegrar un poquito. Bien, ya estamos echando agüita, que le va a venir muy bien después de esta escasez de agua que tenemos. Este es un cultivo que no hay que hacer mucho durante todo el proceso. Si llueve, prácticamente nada. Quitar malas hierbas y poco más. Bueno, pues nada, amigos. Fijaos, amigos, cómo tenemos nuestras chalotas. Están preciosas. Fijaos las hojitas, cómo están, de verde y de bonitas. Han cogido bastante agua estos días que ha estado lloviendo, una buena cantidad de agua, por fin ha llovido. No le gusta el exceso de agua tampoco, no vayan a coger alguna enfermedad. Y bueno, va siendo hora de hablar un poquito de esta maravilla de la naturaleza, la chalota. Bueno, deciros que esta variedad de cebolla procede de la zona este del Mediterráneo, Oriente Próximo, y de ahí se cree que los cruzados la trajeron a Europa. Bueno, deciros que cada planta de estas echará entre 2 y 10 bulbitos, 10 chalotas, y que maduran dependiendo del clima, de la zona, de entre 3 y 5 o 6 meses. En zonas más cálidas o cuando la plantemos en primavera, pues tardarán menos en formar los bulbos. Las que se plantan en otoño, como son estas que he plantado, tardarán más tiempo. De hecho llevan ya casi 5 meses y todavía les queda. Es de la familia de las Aliáceas y es la variedad Agregatum de la especie Allium cepa, la cebolla. En un principio se llamaba Allium ascalonicum, hasta que los genetistas y los botánicos determinaron que no era una especie distinta a la cebolla, por lo cual hoy se la considera solo como un tipo distinto de cebolla. Es una planta de ciclo bienal, produciendo el primer año la fase vegetativa, que es lo que está haciendo este año. Formará el bulbo, que es el órgano donde almacena todos los nutrientes, y el segundo año hará la fase reproductiva. Formará el tallo floral y produce semillas. Las raíces son fibrosas y llegan de 20 a 40 centímetros de profundidad. La inflorescencia es una umbela, la cual no siempre forma flores y semillas. Y la forma habitual de propagación de esta cebolla, digamos, es por vía vegetativa mediante la plantación de los bulbitos. Bueno, en cuanto a los requerimientos edafoclimáticos, deciros que requiere lo mismo que la cebolla, que cualquier cebolla. Por ejemplo, el clima, esta hortaliza está clasificada como cultivo de estación fría, porque aguanta bien las heladas y requiere unas temperaturas de entre 13 a 24 grados mensuales, aunque requiere mayor temperatura al término del ciclo vegetativo, o sea, para formar los bulbitos. Para la formación de estos bulbos se requieren días largos, con mucha luminosidad, que vayan en ascenso y temperaturas relativamente altas. Por tanto, los bulbitos tendrán un tamaño de acuerdo a las horas de sol que le dé, o de luz. En cuanto a los requerimientos de
hídrico ya hablamos que no es una planta que necesita mucha agua. Normalmente, como te dije al principio, con lo que va cayendo durante el periodo otoñal es más que suficiente. Ya ahora cuando vaya a finalizar su ciclo, las altas temperaturas habrá que meter agüita. Se quiere un suelo con textura franco-arenosa y un pH rondando el neutro, un poquito más ácido si hace falta. Bueno, en cuanto a las variedades, tenemos 3 tipos, se dividen en 3 tipos por su color: gris, rosadas y moradas. Dentro de estos colores, por su forma, tenemos la gris, que es la alargada. Después tenemos la rosada, que puede ser larga, semilarga o redonda. Y por último, la morada, que es redonda. Bueno, deciros que las 2 épocas para plantarlas son en otoño y primavera. Bueno, en cuanto a plagas y enfermedades, no es una planta que tenga demasiadas. Las mismas que pueda tener el ajo o la cebolla. Entre las enfermedades tenemos la pudrición blanca, el moho azul y la botrytis. Esas son las principales. También el virus del enanismo amarillo puede atacarlas, y no siendo una planta muy atacada por ninguna plaga. Sí le puede afectar los nemátodos del suelo, que produce falta de crecimiento y desarrollo de las hojas. Bueno, y ya a la hora de la cosecha ya lo veremos en su momento y os explicaré el momento idóneo para recogerla. Pues esto es todo de momento, amigos, hasta que vayamos prácticamente a cosecharlas. Bueno, amigos, estamos a 1 de junio y fijaos cómo está nuestro cultivo de chalotas. El momento que se debe de empezar a recoger es cuando el 60% de las hojas del follaje se están secando o están secas. A partir de ese momento ya se pueden recoger. Bueno, pues ahora lo que queda es arrancarlas y curarlas. Como veis, todavía está verde, la hoja es verde, pero hay que secarlo. Una vez arrancada la dejamos sobre el terreno 1 día, 2 días que seque, por si todavía la tierra tiene algo de humedad. Y después, durante 15 a 30 días, es el periodo de curado, para que así dure más su conservación. Así la podemos tener más tiempo para aprovecharlas. Y bueno, vamos a coger y vamos a empezar a sacar de la tierra, arrancar nuestras preciosas chalotas. Vamos a hacerlo. Y aquí las tenemos. Ahí las veis, fijaos cuántas. Están más gorditas, otras menos. Ahí las veis. Pues nada, amigos, dejadme aquí que voy a seguir sacando chalotas. Y ahora os la enseño. Bueno, ya hemos sacado las chalotas, ahí las veis. Ahí veis todas las chalotas que hemos sacado. De una que plantamos, fijaos todas las que salen. Mirad qué buena chalota. Ahí la veis. Esta la vamos a dejar aquí. Así, con este viento de levante y este calor que tenemos, van a secar rápidamente. Por lo menos por la humedad que tienen ahora mismo recién sacadas. Bueno, amigos, nuestras chalotas han pasado aquí al calor, al viento de levante, 24 horas. No las dejo más porque las temperaturas están altísimas. Así que vamos a proceder a curarlas y para eso le vamos a cortar las hojitas a 5 centímetros y las vamos a extender. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos las chalotas, las separamos y les cortamos las hojitas a 5 centímetros. ¿Las veis? Bueno, pues ya tenemos aquí todas nuestras chalotas. Ahí las veis. Vamos a extenderlas aquí. Fijaos cuántas chalotas han. Vamos a extenderlas para que sequen. Bueno, amigos, aquí las vamos a dejar un par de semanas. Las temperaturas están bastante altas, sopla viento de levante,
Así que secarán y madurarán muy rápidamente. Bueno, podemos consumirlas desde ya, pero para conservarlas, una vez que estén curadas, ya nos durarán mucho más tiempo. Bueno amigos, creo que no se me olvida nada sobre el cultivo de la chalota, esperando que probéis estas deliciosas cebollitas que dan un sabor especial a las comidas. Y bueno amigos, no me queda más que despedirme de todos vosotros, deseando que seáis felices, que disfrutéis mucho en los huertos y que lo paséis muy bien. Nada más. Hasta siempre y os mando un fuerte abrazo a todos y todas.